Muy buenas y bienvenidos a Enfoque Político. Hoy vamos a hablar claro, sin complejos y sin paños calientes. Porque si algo demuestran las elecciones autonómicas de Aragón es que cuando la izquierda institucional deja de hablar el idioma de la clase trabajadora, otros ocupan ese espacio. Y no lo hacen con un análisis complejo ni con propuestas estructurales. Lo hacen con chivos expiatorios y soluciones falsas. Este análisis no va de demonizar a quien vota a la ultraderecha, va de entender por qué una parte creciente de la clase trabajadora, en condiciones materiales cada vez más duras, está tomando decisiones electorales que objetivamente van contra sus propios intereses. Y eso, desde una perspectiva marxista, no se explica con discursos morales, sino con una realidad material. Lo primero que hay que dejar claro es que lo que pasa en Aragón no es un fenómeno aislado, ya lo vimos hace poco en Extremadura y lo estamos viviendo en distintos territorios del Estado. Vox está duplicando su voto y esto es clave. Ya no estamos ante un simple trasvase de votos desde el Partido Popular. Vox crece más de lo que pierde el PP. Eso significa que está gastando votos que antes iba al bloque de izquierdas. Esto rompe un mito muy cómodo para cierta izquierda, que la ultraderecha es solo un problema de la derecha. No, es un problema de clase y cuando se niega el conflicto de clase, este aparece deformado. Vox está entrando en barrios obreros, en zonas rurales empobrecidas, en sectores golpeados por la precariedad y el abandono institucional. Hablamos de que por esto la clase obrera de Aragón lo está pasando mal, y quien diga lo contrario vive fuera de la realidad. Salarios que no compensan subida de precio, alquileres imposibles y jóvenes expulsados de sus pueblos y ciudades, servicios públicos tensionados, recortados o directamente convertidos en negocios. Un futuro percibido como peor que el presente. Cuando la vida se convierte en una carrera de obstáculos constantes, la gente no busca grandes debates ideológicos, buscan salidas. Y en este contexto de desesperación, las soluciones simples ganan terreno, aunque sean falsas. La ultraderecha tiene un mensaje muy sencillo y muy peligroso. El problema son los inmigrantes. Si los echamos, la patronal tendrá que subir salarios y mejorar condiciones. Esto es absolutamente falso, pero es una mentira eficaz. ¿Por qué? Porque desplaza la culpa. El problema no es de quien vende su fuerza de trabajo en peores condiciones. El problema es quien se aprovecha de esta situación para aumentar los beneficios. Pero Vox no señala a la patronal, ni al capital, ni a los grandes propietarios. Señala al último de la fila. Y cuando la izquierda renuncia a señalar a los de arriba, los reaccionarios señalan al de al lado. De hecho, en el debate que tuvieron los principales candidatos de Aragón, vimos cómo el candidato de Vox criticaba las condiciones laborales que había en el campo y lo culpaba a que había mucha mano de obra inmigrante. Y el candidato de Izquierda Unida, pues decía que es que, claro, que es que tenían que existir ese tipo de mano de obra con esas condiciones, porque si no el campo no sobrevivía. A lo que el candidato de Vox dijo, bueno, pues si el campo no sobrevive, que no sobreviva en esas condiciones. Nosotros no vamos a defender el trabajo esclavo. Y evidentemente, bueno, esto pues puede conectar con el espíritu de muchos trabajadores que están viviendo las condiciones que viven. Y por supuesto, lamentable que la izquierda en general, líderes del PSOE, de Sumar y demás, estén teniendo el mismo discurso para defender la inmigración que Ayuso del PP, el discurso liberal, que si no hubieran inmigrantes, pues no tendrían chachas en la casa, ¿no? En eso precisamente, en ese discurso, está cayendo la izquierda y por eso vos los está reventando y lo van a seguir reventando
mientras no vuelvan al discurso de clase marxista, ¿no? Frente a la realidad, como digo, material que vive la gente, ¿qué ofrece el bloque progresista? Un discurso basado en que España va como un cohete y aquí está el choque frontal con la experiencia vital de la clase trabajadora. Porque cuando no llegas a fin de mes, cuando el alquiler te asfixia, cuando encadenas contratos precarios que te digan que todo va bien, no generas esperanza, generas desafección. No es que la gente se haya vuelto de derecha, es que siente que nadie le representa. Es verdad, ¿no? Que el CHA, como otro partido de izquierda nacionalista regionalista, está recogiendo ese descontento con la izquierda estatal, de PSOE, Sumar, Podemos y demás, y está ganando votos, ¿no? Aunque en general el bloque está cayendo, el CHA está ganando votos. Es un crecimiento que no cae del cielo, porque para mucha gente Sumar y Podemos ya no son herramientas de cambio, sino partidos del régimen. Han estado en el gobierno y no han resuelto problemas centrales, no se ha derogado la reforma laboral, la reforma laboral de Rajoy mantiene la misma estructura que tenía, han hecho algunos cambios de nombre, tal y cual, pero básicamente la gente sigue esclavizada en sus trabajos sin ningún tipo de defensa de sus derechos, de posible defensa de sus derechos y demás. Es muy barato el despido. Hay una crisis brutal de la vivienda que prácticamente se comen los salarios y además hay que decir que el papel que están teniendo las cúpulas sindicales de comisiones UGT también es lamentable porque se están dedicando a hacer pacto por arriba con el gobierno y con la patronal para desactivar la lucha obrera en los centros de trabajo y esto está impidiendo que los salarios crezcan al ritmo que deberían crecer en relación a la inflación, a la subida de precios general. Y eso está haciendo que la crisis de la vivienda castigue aún más de lo que debería de castigar por la subida de precios que está habiendo. Ante este balance, pues una parte del electorado busca alternativas que no percibe como corresponsables, ¿no? Podemos, además, hay que decir que sale del gobierno en 2023, no por voluntad propia, sino porque PSOE y Sumar lo expulsan del espacio institucional. Ahora intentan recomponerse en base a un discurso más radical. Pero aquí hay una realidad incómoda. La credibilidad se construye con hechos, no solo con palabras. Y para amplios sectores de la clase trabajadora, Podemos ya estuvo donde se toman las decisiones y no cambió lo esencial. Y en la política de clase, la memoria tiene un peso importante. Lo que muestra, al fin y al cabo, las elecciones de Aragón es una advertencia muy seria. Cuando la izquierda del sistema se limita a gestionar el sistema en lugar de confrontarlo, la rabia social no desaparece, se desplaza. La ultraderecha no crece porque tengan razón, crece porque ofrece certeza simple en un mundo cada vez más hostil para la clase trabajadora. La tarea es clara, volver a hablar de salario, de vivienda, de poder económico, de patronal y de clase. Porque si la izquierda no ofrece una salida colectiva real al malestar, otros seguirán capitalizándolo desde el odio y desde la mentira. Y entonces el problema ya no solo será electoral. Bien, esto es todo. Si te ha gustado, dale un like, compártelo y síguenos. Hasta la siguiente. Un saludo a todos.